Guille, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Fede. Arrancando un nuevo podcast. Así estamos. ¿Tenemos repercusiones un poco de lo que viene siendo? La gente contenta, me parece, de este formato. Hoy te excluimos tenemos un problemita técnico. Ya vamos a mejorar, ya vamos a mejorar. Ya vamos a poder incluirte. Si pongo el teléfono muy lejos se escucha abajo y como tenemos otro teléfono para grabar el audio, estamos tratando de ver en este sistema casero a ver cómo mejor sale, pero la gente me parece que en general tuvo muy buena aceptación, estaba contenta. Me parece que es un lindo esfuerzo este que estamos haciendo de una vez por semana acercar un tema de lo que va pasando y tratar de reflexionarlo, darle vuelta. Hablando de eso, vengo pensando mucho en una palabra que quiero que a ver si la podemos definir juntos. La palabra es responsabilidad. Últimamente estamos, no digo buscando responsables en todos lados, pero sí tratando de asignar la responsabilidad a quien corresponda. No solamente con el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, el tema económico, bueno, grandes problemas y flagelos que la Argentina viene transitando desde que se fundó el país prácticamente. ¿A dónde te lleva esta palabra? Mira, puede llevar a muchos lugares, me parece, ¿no? Creo que si cada uno de nosotros, y me remito a otra cosa que quizás es la voluntad de Dios, ¿no? Si cada uno de nosotros hiciera lo que le toca hacer, quizás como que las cosas serían diferentes, ¿no? En general uno ve que es muy propio, casi un modo de ser muy argentino, el hecho de que no tener palabra, de decir una cosa y que después no se cumple, quedar en algo y después será distinto, o incluso el valor de la contradicción, ¿no? Como que yo veo que mucha gente casi con una realidad sumida, este principio que tenía Aristóteles, que en realidad después lo toman a Avicena y a Averroes y a través de él llegan a Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, que es el principio de no contradicción, ¿no? Una cosa no puede ser y no ser a la vez. Y el Evangelio lo dice de otra manera, ¿no? Que tus afirmaciones sean sí, que el sí sea sí, que el no sea no. Y ahí me parece que es cuando nos volvemos irresponsables, cuando nuestro sí es, bueno, más o menos sí, o en realidad te dije que sí, pero en realidad era un no, ¿no? Y hay si te acordás, también una escena que pone Jesús, que un padre tenía dos hijos y les pide que vayan a trabajar a su campo, y uno dice, sí voy, y después no fue, y el segundo dice, no voy, y después va, ¿no? Y Jesús dice, bueno, ¿quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Y seguramente el que terminó yendo, ¿no? Entonces, podría parafrasear a Santa Teresa de Jesús que dice, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Me parece que cuando uno es responsable, eso se ve en los hechos. Las palabras, nada, ¿quién aguanta un discurso, digamos? ¿Quién aguanta, digamos, cosas dichas y después cuando las pone en blanco sobre negro? Y la verdad que nos encantaría que fuera así, ¿no? Sí, pienso en el famoso discurso de Alfonsín, que habrá estado lleno de buenas intenciones, ¿no? Con la democracia se educa, se come. Bueno, y hoy en día vivimos en democracia y sin embargo, bueno, obviamente pandemia de por medio, pero digamos, creo que los sucesivos gobiernos democráticos argentinos les viene costando resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces a mí me encantaría que en esa cadena, que no dudo que a veces la gente que tiene como esto de delegar que solamente la culpa la tiene el de arriba, y bueno, en esto que vos me decías, no sé si es así, Fede, el tema de la responsabilidad, me parece que cada uno tiene que hacerse cargo en esa cadena de realidad que somos los argentinos. ¿Qué nos toca, ¿no? ¿Qué nos toca a cada uno cumplir o vivir para que esto funcione? Sí, igual pensaba, ahora que fuiste un poco a los ámbitos de poder, que tocaste ese lugar, la gente a veces, bueno, yo mismo, pienso que la gente que tiene poder, las personas que tienen poder, tienen más responsabilidad que yo a cumplir. ¿Por qué es esto? Y porque de alguna manera es así. O sea, cuando vos tenés, sobre todo en una democracia, o sea, alguien se propone para algo, ¿no? Se propone, dice, bueno, yo quiero ser presidente de la República, quiero ser senador, quiero ser diputado, recibe un mandato, y un mandato de muchísima gente, ¿no? Entonces,
toda esa gente tiene una expectativa, que hay que ver que si esa expectativa después es real o ficticia, porque bueno, vos podés tener una expectativa enorme sobre algo, incluso que me parece que una de las falencias de la democracia es que como es justamente, digamos, tiene que entusiasmar en un proyecto a la gente, muchas veces se termina prometiendo más de lo que se puede cumplir, ¿no? De pobreza cero a, bueno, yo los voy a, síganme que no los voy a defraudar, no sé, se me ocurren montones de eslogan de políticos, y bueno, después está la realidad, y la realidad suele ser más cruda, mucho más cruda, y me parece que también nosotros, dentro de lo que es la responsabilidad, vivimos de uno de los problemas grandes que tenemos los argentinos es que vivimos de un mito, ¿no? Cuando Ortega y Gasset vino por primera vez a Buenos Aires, dijo: conocí la capital de un imperio, pero el imperio no lo vi. Y nosotros creemos que somos ricos porque es un país rico en materias primas, y sin embargo hay países que tienen un territorio mínimo, como Japón, que es sin duda uno de los países más poderosos del mundo, o Inglaterra mismo, que es un país chico, y no con tantas riquezas naturales, que a lo que apuestan es a otra cosa. A veces a cosas buenas, a veces a cosas malas, ¿no? Suiza es un país chico, pero sin embargo tiene una industria bancaria que a lo largo de la historia ha dejado bastante que desear. Sí. Pero sin embargo, hoy en día creo que el diferencial, y llegamos a otro tema que tiene que ver también con la responsabilidad, hay algo que estaba en debate últimamente mucho, que es el tema de la educación, ¿no? Algo que también te toca en concreto, porque lo que hacen estos países, o lo que ha hecho sacar a estos países de la miseria, sobre todo es el diferencial de la formación, no en cualquier carrera, porque eso también es otra cosa para discutir, ¿no? Sí, claro. Sino una educación que, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología, que es lo que se viene. A mí me parece que también, y es algo que me entristece mucho, en Argentina, a la hora de las responsabilidades, no estamos discutiendo el mundo que se viene, ¿no? O sea, como que estamos tratando, obviamente, de salvar el pecho y la vida frente a esta tragedia universal que es la pandemia, pero no deberíamos perder de vista, digamos, bueno, está bien, vamos a salir de esto con un país mucho más hundido en la pobreza. Bueno, alcanza solamente con, sí, alcanza en la necesidad, digamos, en la urgencia alcanza el hecho de que, bueno, nadie quede sin un plato de comida, pero eso no es futuro, eso no es un sueño, eso no hace que las personas puedan transitar, y ahí también apelo a la responsabilidad en la propia educación. El Estado no te da clases. Bueno, hay miles de maneras que hoy en día tendría un chico para formarse, ¿no? Totalmente. Entonces ahí también llega la hora de un estudiante de ser responsable. Bueno, no me dieron clases, bueno, no me explicaron tal materia. Bueno, digo, la verdad que en Europa hay una cosa muy interesante que se ha puesto, digamos, en boga, es que los estudiantes tienen una matriz, como al principio de la carrera, que es común. Esto se llama el Pacto de Bolonia, que está hecho en casi todas las universidades europeas. Bolonia es la primera universidad del mundo, y con otras universidades también de otros países, obviamente universidades muy importantes, ¿no? ¿Qué permite? Que bajo esta óptica de la responsabilidad un alumno diseñe su propia carrera. Si yo quiero estudiar agronomía, no sé, pensar ahí en la Argentina, ¿no? Sí. Pero a la vez pienso que también la tecnología tiene que ver con las innovaciones que se dan en el campo, no sé, por lo tanto me interesa estudiar algunas materias que tengan que ver con innovación tecnológica aplicada al campo, y eso lo da otra carrera que tiene que ver con tecnología. Entonces yo voy a cursar esta y esta otra materia, pero además yo quiero saber de economía, porque obviamente también necesito administrar. Entonces estas materias de la carrera de administración, entonces las carreras no se vuelven como son hoy en día en la Argentina, que son un compartimento estanco. Exacto, claro. Te obliga a ser responsable porque vos tenés que diseñar tu propio saber, y a la hora de lo que vas a hacer en la vida, que es lo más importante, ¿no? Bueno, puedes ser un tipo responsable porque no solamente tocás de oído, aprendiste por experiencia, que está muy bueno, sino que también fuiste eligiendo qué hacer con tu propio saber, qué hacer con tu propio trabajo, qué hacer con tu propia actividad, ¿no? Y ahí me lleva a otro tema, quizás,
no sé si lo tenías ahí pensado, pero tiene que ver con la responsabilidad y los sueños. A veces, digamos, ¿viste? Ser responsable me suena a mensaje de papá o de mamá enojado, sí. ¿no? Tenés que ser responsable, no puede ser que sos un tipo tan irresponsable, que no haces las cosas o demás. Que a veces tiene que ver en esos retos con ser ordenado o no ser ordenado nada más, pero sí. Sí, o cumplir tus obligaciones, no sé, no hiciste la tarea. Total. Mira, yo me acuerdo de algo que a mí, yo tuve 2 o 3 conversaciones en la vida con mi padre, más profundas, después hablamos de un montón de cosas, pero de cosas que teníamos en común, pero digo, de cosas muy cortas, porque papá no era tampoco tan expresivo, pero sí que me marcaron mucho la vida, ¿no? Mi hermano había sido mucho más inteligente que yo y había sido abanderado en el colegio, entonces yo obviamente llegué a primer año del colegio con una expectativa, con la vara muy alta. Total. Yo no era un tipo sumamente, o sea, estudiaba para zafar un poco, pero no era como muy comprometido con mi estudio, me gustaban otras cosas. Entonces, papá un día me sentó y me dijo, mira, entraste a la secundaria, nosotros en el verano sabes que nos vamos, nos fuimos afuera, nos fuimos de vacaciones, si vos te llevas materias, nadie se va a quedar por vos. Así que vos elegí, te quedarás a vivir en la casa de tu abuela o en la casa de tu tía y nosotros nos iremos todos de vacaciones en diciembre, pero vos no vas a ir. Y me pareció, wow, o sea, qué responsabilidad. Tenía 14 años. Y de vos dependía. Y nunca me llevé la materia, pero no porque fuera José estudioso, sino me parecía mucho mejor negocio, digamos, veranear, irme en el verano con mi familia y no estar en Buenos Aires. Sí. Entonces, y lo mismo cuando entré a la facultad, esa fue la primera. Segunda conversación cuando entré a la facultad. Digo, bueno, yo te puedo bancar el estudio, estoy en la UBA Arquitectura. Después cuando ya entré al seminario no me gustó tanto. Pero, bueno, ¿tenés ganas de estudiar? Yo te puedo bancar. O sea, no hace falta que trabajes. Mi padre tenía una buena situación económica. Yo te puedo bancar, pero yo no voy a estar atrás tuyo preguntándote cuándo te sacaste. Sí, por supuesto me interesa que te vaya bien en los exámenes, pero es tu responsabilidad. ¿Querés dedicarte a trabajar? Bueno, dedicate a trabajar, no importa, pero lo que hagas, hacelo responsablemente, porque es tu vida, no es la mía. Yo ya resolví mi vida, ahora te toca a vos resolver la tuya, ¿no? Y yo me pregunto cuántas veces los padres le dan a los hijos esa responsabilidad. No sé si te pasaba a vos de chico, pero cuántas veces yo me veía padres o chicos que me decían, no, tengo que estudiar porque si no papá o mamá me matan. No sé, a mí no me mataba nadie. Tal cual. Estudiaba porque me tiraban a mí como la posta, bueno, si no estudias no vas a saber. Tal cual. Esa es una buena educación de la responsabilidad individual en todos los ámbitos, porque hoy vemos mucho irresponsable dando vuelta por todos lados diciendo cosas de las cuales después no se pueden hacer cargo y que generan y causan mucho daño. Y ahí quería ir un poco para cerrar el tema y hacerte esta pregunta. En esta situación de pandemia, en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, la responsabilidad individual es muy importante. ¿Hay una identidad de responsabilidad colectiva, por lo menos en este país? Mira, yo creo que sí, y además todo el tiempo se apela a la responsabilidad de la población para cuidarse, ¿no? Porque me parece que no es que, a ver, cuánto te prohíben o cuánto te permiten las autoridades. Uno también sabe, digamos, porque desde la gente que tiene que exponerse porque tiene un trabajo y no tiene más remedio, a la gente que se junte responsablemente sabiendo ya no hace falta que alguien te diga, che, a ver, tenés que cuidarte, tenés que estar a cierta distancia. Bueno, me parece que hay un montón, hay una serie de cosas que se vienen repitiendo que ya todos las sabemos. La lista la podemos hacer, o sea, un chico de primaria ya puede hacer la lista de cómo cuidarse. Después está la gente o la decisión de la gente. Por supuesto que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar y en eso entiendo perfectamente otra vez la necesidad de restringir y por otro lado el sentido común de decir, che, a ver, esta persona sí tiene que pasar, o alguien tiene un comercio y vive en cercanía, no tiene que usar el transporte público, puede abrirlo y no estar como con esta cosa, porque me parece que en la medida que se estructura todo y no se apela a la responsabilidad de las personas, también termina como siendo, no deberíamos querer un Estado que esté cuidándonos, digamos, la responsabilidad me parece que también ahí es colectiva, ¿no? O sea, tenemos que tratar de, entre todos, como se pueda, pero bueno, salir de esta crisis juntos. El Papa lo ha dicho muchas veces, ¿no? Nadie se salva solo. En lo religioso también es así. En lo religioso también existe una responsabilidad de mi vida espiritual. Entonces yo hoy en día, me parece que lo he dicho también la otra vez, que si uno no apela a cómo va a buscar su vida de relación con Dios, no te va a venir llovida, porque antes venía
el retirito, venía el grupo misionero, venía la catequesis. Hoy, si no, vas vos a buscar. Y la verdad que estamos todos medio como la anti-evangelización. Sí, No te juntes, no hagas, no salgas. No, bueno, yo tengo que ser responsable con lo que me toca, pero también el otro tiene esa responsabilidad ante Dios de buscar cómo crecer en su interioridad, cómo crecer en su responsabilidad de ciudadano. Todo está ligado. La vida espiritual no puede estar separada tampoco de mis responsabilidades personales. Total. Guille, me quedo con esa reflexión. Gracias. Y bueno, le pedimos a nuestros oyentes que sean responsables y nos escuchen la semana que viene. Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias a vos.